La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 339 de Al Derecho y al Revés, 3x39 además, mirá. Y bueno, dije siempre, que cada programa alguna sandez iba a decir para empezar. Siempre encontrás algo y bueno, como hoy no está Charlie, hay que reemplazarlo. Físicamente hay que reemplazarlo, diciendo esto que vos denominás con buen criterio sandeces. Sí, y sobre todo como charlábamos en la previa, y nuestro invitado de hoy nos podrá ayudar justamente a definir este concepto. Yo creo que hay que tratar de reírse mucho porque la Argentina y el mundo están tan complicados que verdaderamente hay que tratar de reírse. Bueno, está Agustín Romero en la operación, está Fede Politi en la producción, y arrancamos con Gustavo Sierra, un amigo de la casa. Gustavo es un periodista con más de 40 años de experiencia en medios, corresponsal de guerra, fue enviado especial de Clarín, CNN, Univisión, Telemundo, qué sé yo, no voy a hacer toda la lista porque es muy larga, cubrió guerras como Afganistán, Irak, entró a Guantánamo, los pasos de Osama Bin Laden por la frontera afgano-pakistaní en su momento, acreditado en Casa Blanca. Tiene varios libros escritos, entre ellos nos interesa muchísimo Sinaloa, Medellín, Rosario. Ya 2014 Gustavo tenía muy en claro cosas que están convirtiéndose en tremendas hoy o ya se convirtieron hace rato. Los chicos de ISIS, sumamente interesante, en su momento lo recomendamos específicamente en el canal, en la radio quiero decir. Otra vez hoy tiene una actualidad tremenda el tema del ISIS. También tiene una diversidad de premios, FOPEA, Moores Cabot de la Columbia University en 2008. En fin, largo sería presentarlo. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Hola, Alejandro. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Queremos agregar, porque Carlos March no está presente hoy, no pudo, pero sí nos dejó un breve audio que tiene que ver con la presentación de Gustavo y con un aporte muy especial, como tantos otros, que él hace al periodismo. Muy breve, lo escuchamos a Charlie March. Hola, ¿cómo andan? Quisiera dejar un comentario sobre Gustavo Sierra, nuestro invitado de hoy, porque él abrió un grupo de WhatsApp con todos sus contactos, o buena parte de sus contactos, y en ese espacio, que es muy diverso y donde hay personas de distintos pensamientos y distintas profesiones, se comparte información periodística. La mayoría de los miembros de ese grupo son periodistas. Y lo quiero destacar por dos motivos, porque hablan muy bien de la persona de Gustavo. Primero, por la apertura y generosidad de abrir ese grupo, porque no es que lo maneja él. Desde ese grupo se pueden generar también vínculos bilaterales sin que Gustavo ni siquiera se entere, pero además es un grupo que, a pesar de sus diferencias en esta sociedad grietera, se mantiene y no se ha ido nadie de ese grupo, y eso habla muy bien no solo del profesionalismo de Gustavo, sino de su capacidad de construir capital social. Así que lo quería destacar porque me parece que es muy relevante en la sociedad en la que estamos actuando cada uno de nosotros. Así que te agradezco muchísimo, Gustavo, por haberme incorporado a ese grupo. Bueno, Gustavo, yo voy a empezar por algo que no pensaba empezar, pero realmente hay más de 200, la mayoría periodistas,
yo diría que los nombres más destacados del periodismo argentino y varios internacionales también, personajes de la política. Es rarísimo lo que hiciste. Contalo un poco porque Claro, tiene razón. Yo sí también le pediría que cuente cómo surgió la idea y cómo se concretó y qué apreciación podés hacer hoy sobre ese grupo. Sí, bueno, primero muchísimas gracias a Carlos, a todos. En realidad lo tengo que confesar, soy casi como ese director de cine polaco que le preguntan por esa bellísima escena del caballo blanco que pasa justo por entre medio de los protagonistas y el director polaco empieza a despotricar contra el caballo que se le cruzó en la mitad, ¿no? Algo así ocurrió con todo esto porque no había sido mi intención. Empecé a abrir algo como para compartir algunas informaciones de política internacional, lo que hago siempre, y tuvo una repercusión extraordinaria que yo no me esperaba. Y lo abrí o sea, empecé a jugar un poco con WhatsApp en el sentido, bueno, vamos a armar un grupo más grande, vamos a mandar así, de esta manera, y bueno, surgió esto con los contactos que tenía en ese momento en WhatsApp. Creo que dejé alguno afuera por prudencia, nada más, porque no me pareció o que les podría molestar, ¿no? Pero todo el resto lo puse ahí y media hora más tarde me estaban diciendo muchas gracias y una hora más tarde estaba todo el mundo ahí adentro y es verdad, se fueron algunos, muy pocos, y los aportes son fantásticos y bueno, por un lado ayudó lo de la guerra en Gaza, por otro lado dividió, ya lo sabemos, divide al mundo, pero está bien, la verdad es que me alegra mucho estar ahí, de hacerlo, y espero que todos los que están lo disfruten en el sentido de intercambiemos alguna información, algunos puntos de vista. Me gustaría muchísimo que fuera solamente de política internacional, porque todo lo otro ya lo tenemos, pero no es posible. Se mezclan cosas. Mira, mientras no se mezcle esta costumbre que hay en algunos grupos de decir bonito lunes, bonito jueves, etcétera. No, de eso, Marta, te aseguro que no hay nada. No hay nada, pero además a mí me impresiona mucho porque el 80% del contenido debe ser de internacional. Y la verdad es que si uno está en ese grupo, yo tengo la suerte de participar, se entera de absolutamente todo. Es más, quizás se entera de demasiado. La gran mayoría lo que hace es compartir. Gustavo, yo te quería llevar muy al presente. El viernes pasado, todos sabemos, hubo un brutal atentado terrorista en Krasnogorsk. Una cosa muy, muy impresionante, no hace falta, lo hemos tristemente visto por televisión, más de 140 asesinados. Aparece ISIS otra vez, se adjudica el atentado. El gobierno de Putin trata de involucrar a Ucrania, bueno, pero en concreto aparece ISIS otra vez. Vos tenés un libro específico, Los chicos de ISIS, donde hablas del reclutamiento, de cómo se iban incorporando, sobre todo chicos de Occidente. ¿Qué pasa con ISIS hoy? ¿Es el mismo ISIS? ¿Es otro ISIS? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué significa este atentado para vos? Y yo agrego, ¿por qué ISIS-K? Por Khorasan. Khorasan es lo que ellos denominan la provincia, el califato de Afganistán y alrededores. Y digamos que su centro de acciones Afganistán, también Pakistán e Irán. Y es donde se reagruparon, no es mucho más que eso. Pero sí hay que tener en cuenta que Rusia actuó en Siria y ahí sigue actuando en favor del régimen de Bashar al-Assad
y uno de los enemigos a los cuales combatió allí fue al ISIS, el califato, que había armado el ISIS hace casi 10 años atrás entre Siria e Irak, y que ayudó a destruirlo, como también actuó Estados Unidos, Turquía, etcétera, etcétera, allí dentro de Siria. Bueno, está relacionado a su vez porque digamos que el ISIS está actuando en lo que son las ex repúblicas soviéticas, las STAN, que quedan ahí al lado entre Afganistán y Rusia. Entonces ahí aparece Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y la más grande, Kazajstán, donde tienen menos presencia, pero en las otras sí lo tienen. Y los 4 terroristas que atacaron en Moscú son tayikos, los 4. Se escuchó hablar a 2 de ellos, por lo menos, en tayiko, y los otros también cuando mostraron los documentos. Y lo único que a mí me llama la atención, digamos, de esto, más allá de creer que realmente es un grupo asociado al ISIS y que tiene que ver con estas raíces o con estas conexiones con Tayikistán y Afganistán, es la improvisación de estos 4 terroristas. Todo el accionar es muy amateur, muy poco profesional. Ya vieron ustedes los videos, se juntaban entre ellos, se ponían uno detrás del otro, algo bastante extraño, indica que no tenían la preparación militar que tuvieron muchos otros. Por ejemplo, si lo comparamos con el ataque en París, que vimos bastante, y materiales de videos y fotografías. Perdón, sí. Gustavo, según Putin, ingresaron por la frontera de Ucrania. Esto es uno de los motivos por los cuales él dice que la responsabilidad de ese atentado es de los ucranianos. Totalmente descartado. ¿Qué Todo pensás eso vos? es la primera reacción después del atentado es, esto lo armó Putin para intentar acusar a Ucrania y crear una mayor movilización de reclutas o sea, justificar una movilización generalizada de reclutas para llevar soldados a Ucrania porque se está quedando sin soldados. Esa fue la primer visión que apareció. Y le hubiera encantado realmente a Putin que hubiera venido de Ucrania, que hubiera sido Claro. Ucrania. Pero es un absurdo. Claro. Un país en guerra lo que hace es lanzar un misil, no va a mandar a 4 terroristas a provocar una matanza en una sala de conciertos. Es un absurdo total. Y no salieron de Ucrania porque por lo menos 2 de estos 4 acusados presentados ante la corte hoy en Moscú, mostraron fotos de los últimos días antes de los atentados en Turquía, por ejemplo. Los otros en Uzbekistán. La verdad es que es un absurdo, y tampoco se dirigían hacia Ucrania cuando escapaban, porque los agarraron ahí, o sea, es imposible decir eso, los agarraron. Mira, yo tenía por aquí en el pueblo de Briansk, que son a unos 300 kilómetros de Moscú, muchísimo antes, obviamente, de la frontera con Ucrania y demás. No creo que tuvieran allí a nadie. La entrada y el escape fueron absolutamente amateurs.
llegaron con un Renault blanco y se fueron con el mismo auto. Tenían las mismas ropas que usaron durante el ataque cuando los apresaron. Tenían las armas con ellos. La verdad es que no se enfrentaron a la policía en el momento en que los atrapan. Todo eso es extraño. En general, cuando ISIS envía un grupo, están muy bien entrenados. Evidentemente, ISIS no tiene la capacidad que tenía antes, y esto puede llegar a ser lo que podríamos entender como una sucursal barata de ISIS dentro de Tayikistán, pero Gustavo, sí con ISIS. En la previa estábamos conversando de lo que le pasa al ciudadano común respecto de este tipo de atentados, más allá de lo que vos comentabas de la necesidad de jugadas a favor del propio Putin, pero ¿cómo explicarías este atentado del viernes que fue reivindicado por ISIS, pero que habla de la lucha, ¿no?, y el ataque sangriento sobre los cristianos? Es decir, hay una cuestión acá del Islam contra Occidente. ¿Cómo ves vos eso y cómo explicarías qué significa, ¿no?, esto de los sunitas y los chiitas que hablábamos al principio? Sí, fue un ataque obviamente contra Occidente, contra Rusia y contra los cristianos, lo dijeron claramente, había muchos cristianos todos juntos. Aparentemente escuché algo que no sé si es así, pero que el grupo de rock que iba a actuar, que tiene una larga trayectoria en Rusia, tiene alguna conexión con grupos cristianos. Un poco lo que se llama... En Estados Unidos hay rock cristiano y cosas así que están asociadas a las iglesias evangélicas. Bueno, todo hay que entenderlo cuando ocurre todo esto de los ataques de los grupos terroristas islámicos dentro de una lucha mucho más grande y mucho más antigua, desde el comienzo mismo del islamismo, donde en el año 600 después de Cristo muere Mahoma y hay una lucha, una pelea por los sucesores. Esa pelea se da entre el yerno de Mahoma y el clero que existía en ese momento islámico. Y esa representación continúa hasta hoy. El clero es el seguimiento, digamos, ortodoxo, y son los sunitas. Y la representación del yerno de Mahoma son los chiitas. Y el mundo, desde entonces, se divide en un 80% de los musulmanes que son sunitas y un 20% que son chiitas. Y que los chiitas están concentrados dentro particularmente de Irán, el norte de Irak, un poco en el Líbano y algo un poco alrededor. Los otros, los sunitas, la gran mayoría están representados particularmente por Arabia Saudita y bueno, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. En el libro, perdón, sí, en el libro que escribiste, Los chicos de ISIS, que es del 2016, que mencionaba Alejandro, te haces una serie de preguntas que creo que bien valen ahora también, porque mirando las fotos que han salido en los medios de los responsables del atentado, son muy jóvenes. La pregunta que vos te haces o te hacías y nosotros también hacemos, ¿quiénes son esos chicos? ¿Por qué se radicalizan?
¿Cómo o quiénes son los predicadores que los convencen? ¿Cómo los adoctrinan? Bueno, y bueno, hay predicadores que los adoctrinan y hay muchos chicos en todos estos países con muchas necesidades y encuentran en estos grupos una representación, un lugar y un reconocimiento. Esto lo podemos encontrar, estas mismas características en muchos otros aspectos. Por ejemplo, con los soldaditos de narcotráfico pasa algo bastante parecido. Exactamente, justamente esto nos permite entrar en el otro tema que queríamos tratar contigo, que es sí. Rosario, y vos tenés un libro escrito en el año 2014, Sinaloa, Medellín, Rosario, y allí haces una referencia a el vicecanciller mexicano Jerónimo Gutiérrez, que le dijo al embajador argentino en México, Jorge Lloma, en el 2008, no dejen que entren, una vez que están adentro no se los sacan más. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Sí, me lo contó el mismo Lloma. Y fue y se lo dijo a la entonces presidente Cristina Kirchner, y estaba allí también el ministro Aníbal Fernández, y desecharon totalmente esto, no lo aceptaron. En una posterior visita también del entonces presidente de México, también sé que lo conversó con Cristina Kirchner y no hicieron absolutamente nada. En ese momento había elementos de los cárteles mexicanos entrando aquí, y sobre todo estaban buscando la forma de conseguir químicos desde China a través de Argentina para las drogas sintéticas, que comenzaban en ese momento a tener un mercado muy amplio en Estados Unidos, algo nuevo para ellos. ¿Y cómo es tu apreciación hoy respecto de Rosario hoy? Rosario siempre fue un centro de carga de grandes cargamentos que entran dentro de los buques que llevan granos a Europa. El objetivo de las organizaciones es simplemente meter esos cargamentos dentro de los barcos y que salgan a Europa. Ese es el mercado. Y allí empezamos a ver que hay diferentes intereses. Lo último que te podría decir es que lo más significativo es la entrada de los cárteles brasileños, particularmente del primer comando de la capital, que ya tomó buena parte de Paraguay y que controla una buena parte de la hidrovía. La hidrovía es para mí el centro geopolítico más importante, uno de los más importantes en el mundo y de América Latina, por muchas razones, pero sobre todo hay 5 países que sacan por allí buena parte de su producción, y es lo que han encontrado y están utilizando las grandes organizaciones. Ahora, estas organizaciones son los mexicanos, son colombianos, peruanos, bolivianos, y ahí en Rosario lo que encuentran son las bandas locales que hacen el trabajo sucio allí, es decir, el movimiento de los cargamentos, la entrada a los puertos, etcétera, y se les paga con una parte de ese cargamento. No hay prácticamente dinero en el medio, sino que se le paga con un porcentaje de cocaína que ellos después comercializan en la Argentina. Ahora, Gustavo, vos decías bien en el libro, citando a esta charla del embajador
argentino con el canciller mexicano, una vez que entraron la cosa se complica mucho. Obviamente todo eso se cumplió, recontra entraron, están perfectamente vinculados con el poder político, con las fuerzas de seguridad, tienen los financistas, que de eso se habla menos, los empresarios que les lavan la plata. Las bandas no son una ni dos, como vos explicaste muchas veces muy bien, son varias, y la violencia entre ellas también es otra parte del fenómeno muy terrible. ¿Cómo se resuelve esto? Porque muchas veces se dijo lo mismo que se está diciendo ahora. Yo recuerdo a Alberto Fernández enarbolando la bandera de la guerra contra el narcotráfico, y puedo recordar a cada uno de los expresidentes. ¿Esto se resuelve con gendarmes? ¿Esto se resuelve habilitando la entrada del ejército? ¿Esto se resuelve siguiendo la ruta del dinero? ¿O esto se resuelve con una cosa mucho más compleja y amplia? No, esto se resuelve con inteligencia y de todo tipo, pero digo, la inteligencia de la información y de los grupos expertos pequeños que trabajan con un grupo de fiscales que puedan llevar adelante las causas y puedan realmente ir contra todos los poderes. Esta es la única manera. Los gendarmes solamente van a controlar un poco la calle, y siempre hay que recordar que el narcotráfico funciona como un globo. Vos apretás en una punta y sale por la otra. Y cuando mandás al ejército, ya lo vimos en México, lo vimos en otros lugares, pero particularmente en Sinaloa, produce el efecto cucaracha. Desaparecen durante un tiempo y inmediatamente después se reagrupan. Perdón. Una cosa, perdón Marta, te cuento esto solo. Un comandante mexicano me contó que apenas entró el ejército en Sinaloa, se dieron cuenta que tenían que tener una alta rotación de las fuerzas permanente, porque también entraban en la lógica de la plata o plomo, y eran la corrupción enseguida les carcomía toda la presencia del ejército o los gendarmes en el lugar. Entonces, otra vez, solamente con grupos pequeños de gente muy especializada y que va junto con fiscales y jueces que estén dispuestos a realmente a jugarse la vida en esto, y que puedan llevar adelante las investigaciones y ir hasta el fondo, ir a confiscar las cuentas y el dinero que sale. Hay un viejo libro sobre el narcotráfico en Estados Unidos, que lo que indica claramente es que siempre aparecían los cargamentos cuando actuaba la DEA o la policía local o lo que sea, siempre aparecían los cargamentos de droga, nunca jamás el dinero. Y algo ocurre en todo esto, y es ahí donde empezaron a actuar y rompieron, particularmente en Miami, las redes en ese momento. Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Tu libro es Sinaloa, Medellín, Rosario. Hablamos de Sinaloa, de Rosario, pero no de Medellín. La semana pasada en el programa hicimos referencia al cambio que pudo generar Medellín, que sigue trabajando en eso, una dirigencia política honesta, un alcalde como Sergio Fajardo y programas que han tenido que ver con educación, con creación de empleo, y bueno, esto se llamó en ese momento, a instancias de Sergio Fajardo, Medellín la más educada, y los resultados se vieron al cabo de algunos años, ¿no? Y sí, pero tiene que haber una decisión política para eso. Claro. Y una decisión política que entienda el problema. Si vos vas a los barrios del alrededor de Rosario, en 2 segundos entendés todo. O sea, ¿por qué? Porque esos chicos están metidos ahí, qué es lo que sucede. Por ejemplo, mira, un solo ejemplo, un solo dato.
está lleno de estatuas, monumentos y lugares en los cuales se honra a San la Muerte, en los barrios en los alrededores de Rosario. Esto es algo nuevo en la cultura popular, no existía, y ahora es muy extendido. Esto te muestra que evidentemente estamos hablando en idiomas totalmente diferentes. Exacto. Y que tenemos que entender mucho más este fenómeno, qué es lo que sucede en estos barrios, cómo es que entra la marginalidad, cómo entra el narcotráfico utilizando la marginalidad como base para todo. Gustavo Sierra, muy especializado en todos los temas internacionales, corresponsal de guerra, autor de libros que vienen como anillo al dedo para estos días tan duros. Muchas gracias por tu participación en Al Derecho y al Revés. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa musical. Al Derecho y al Revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Estamos de vuelta, la habíamos perdido a Mercedes Jones en imagen, la hemos recuperado en sonido y ahora parece que hasta en imagen también. En una buenísimo, de esas. Buenísimo. Sí, ahí está, vamos. Sí, acá aparezco. Obviamente queríamos decir que todo está grabado en la memoria. Todo ¿no? está, dice grabado o clavado. Clavado, Sí, pues es lo mismo. Clavado, sí. Todo está clavado en la memoria. Yo querría hacer una intervención mínima. Por supuesto que me quedé con ganas de hacer la última pregunta. En la previa nuestra, yo les comentaba que hay una entrevista que recomiendo mirar de Gustavo, que es prolongada, pero con una enorme información, con un periodista, entiendo, español, que donde él compara la guerra junto con lo que sería el narcotráfico como fenómenos globales. Y más allá de que vale la pena, el periodista es Juan Jesús y se llama Conversación con Gustavo Sierra, y él lo presenta como un maestro del periodismo. Y allí Gustavo, más allá de comparar la guerra con lo que es el narcotráfico, hace una apelación que a vos, Marta, te va a encantar, porque él dice lo que sucede es que la guerra no sucede, esta como empezar a mellar, ¿no?, a esmerilar la democracia, mientras que el narcotráfico sí. Y lo que él plantea es que se requiere más política. Es decir, que esto se soluciona, vos hablaste de educación, Marta, pero que se soluciona con más política, con buena política, y eso me pareció de mucha lucidez. Claro, y eso tiene que provenir del Estado, no del anti-Estado. Claro. Tal cual. Es que de alguna manera, Marta, tomando tus palabras también, yo creo que mandar las tropas para la foto, no por mala intención, pero como dijo Gustavo, la cucaracha se esconde, aparece, no bien desaparece. No deja de ser politiquería. Exacto. Encarar lo de Medellín es política. Bueno, nos vamos a hacer un poco de política, pero también viene con politiquería incluida, lamentablemente, en el norte. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington, contándonos las peripecias del, lamentablemente, lo digo yo, posible nuevo presidente de los Estados Unidos. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy comenzamos la columna con una pregunta. ¿Podrá Trump evitar su quiebra hoy? La trascendente pregunta, tal vez sorpresiva para el público argentino, tiene que ver con un depósito legal que tiene que hacer hoy, o de lo contrario se le embargarán las cuentas y en su defecto pedir la quiebra. En esta columna habíamos informado en febrero que un juez del estado de Nueva York le impuso una multa de $350 millones que, con intereses, llega a 450 millones. El juicio fue por declaraciones patrimoniales falsas, ya que al inflar el valor de su patrimonio podía obtener préstamos con menores tasas de interés. Por ejemplo, Trump declaró
que un departamento suyo tendría 10.000 metros cuadrados cuando en realidad tiene 1.000. La sentencia le prohíbe a Trump ejercer negocios en el Estado por 3 años y a sus hijos varones por 2. En Nueva York, para apelar, hay que depositar el monto de la condena y, dado la envergadura, más el costo del seguro, se le acordó un periodo de gracia. Trump solicitó al juez que le redujera el monto del depósito, pero se lo negó. Trump apeló, pero la Cámara de Apelaciones, si no resuelve hoy, mañana podrían comenzar los embargos. Mientras tanto, Trump ha tratado de conseguir un seguro de caución, lo cual es admisible. Pero el problema es que no ha encontrado una aseguradora por semejante monto. Los abogados de Trump informaron que 30 entidades han rechazado ese seguro. Las aseguradoras reclaman garantías en efectivo, en acciones o en bonos. Pero Trump no tiene tanto y está invertido en propiedades que en general no son aceptadas para este tipo de seguros judiciales. Para peor, Trump tuvo que depositar otros 90 millones para apelar en otro juicio, también en Nueva York, que perdió por difamar a una persona, lo cual obviamente le ha restado recursos. Es decir, que el próximo presidente de Estados Unidos podría quedar mañana sin cash, embargadas sus propiedades y posiblemente caer en quiebra. En cualquier caso, la imagen de Trump como millonario exitoso ha quedado con un signo de interrogación. Mientras tanto, el candidato a presidente sigue haciendo declaraciones polémicas. Acaba de sostener que los condenados por el asalto al Capitolio, unos 900, son en realidad rehenes a quienes él los iba a ayudar desde el primer día. Veremos qué hace. Podrá hacer un indulto, por ejemplo. Es más, se especula que podría instruir a su próximo secretario de Justicia para que le saque los cargos a él mismo. Veremos. Cerramos la columna con un pequeño comentario sobre las propuestas de candidatos para la Corte Suprema en la Argentina. Un candidato es el juez federal penal Ariel Lijo, una persona muy criticada por su actuación. El cargo debería ser para una persona incuestionable. El doctor Lijo tuvo acusaciones por su conducta, donde no fue declarado culpable, pero tampoco inocente. El auspiciante de su candidatura ante el gobierno, según surge de los medios, sería un miembro de la Corte, lo cual es totalmente inapropiado. Y ni siquiera el juez involucrado ha desmentido esas versiones. Las propuestas además violan lo dispuesto por el decreto presidencial 222, que establece criterios para balancear al tribunal por género y por distribución territorial. Y dado que los dos candidatos son varones y de la capital federal, ese balance en la Corte no llega. Y con estas reflexiones los dejo. Hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo, pero además si estuviéramos en televisión pondríamos cartelón de último momento, porque Marcelo nos siguió mandando últimos momentos. Sí, ¿no? Después Está de mandar la columna. Absolutamente atento. Tal cual, tengo dos. Uno que me mandó hace unos minutos diciendo la Cámara de Apelaciones de Nueva York le concedió la reducción del depósito judicial a 1/3. Así que por ahí Trump consigue la plata y 10 días más de gracia para poder integrarlo. Pero después me acaba de mandar que se fijó recién fecha de audiencia en una de las causas de Trump por donde se lo acusa de violaciones al financiamiento electoral en 2020. Esta causa empieza el 15 de abril y lo importante es que el juicio tiene muchas chances de resolverse antes de las elecciones. Es decir que, como decía Marcelo, podría ser un candidato quebrado y condenado, ambas dos. Y presidente. Y presidente, tal cual. Porque al día de hoy, Marcelo podrá decirnos sí o no, al día de hoy es el candidato con más que va a chances. ser más votado. Así es. Marcelo menciona un tema del cual conoce mucho, Marcelo de Jesús, presidió FORES, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, muchos años, y FORES, entre otras organizaciones, Acción Conjunta Republicana, profesores republicanos, contadores forenses de nuestro amigo Alfredo Popritkin, Usina de Justicia de también nuestra amiga Diana Cohen Agres, directorio legislativo, destacados académicos como Daniel Sapsay, Ricardo Guibur y muchísimos más, firmaron una declaración conjunta justamente alertando sobre esto que decía Marcelo, ¿no? La nominación de un candidato muy cuestionado, con fuertes denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales además periodistas de la talla de Carlos Pañi, de Claudio Saboya, de Hugo Alconada Amón, hay brillantes artículos de Fernández Díaz, de Héctor Guyot en La Nación, es decir,
gente insospechable de ser opositora frontal al gobierno, ¿qué ¿no? explicación le darías vos a esto, Alejandro? Mirá, yo encuentro, ahí voy, Mercedes, muy, muy breve. No, es lo mismo que Marta te preguntó, no, es eso, exactamente. Yo más que explicaciones tengo preguntas, pero esas preguntas tienen respuestas posibles. Mi primer pregunta es ¿por qué designar para la Corte Suprema un candidato que podría sintetizar el concepto de casta contra el cual teóricamente este gobierno va? Si alguien es casta, si alguien es Comodoro Pi, lo más criticado, lo más cuestionado, la mayor complicidad con la impunidad en la Argentina, bueno, justamente es, Ariel dijo, una suerte de líder de esos jueces federales. Pero en paralelo uno también dice, si lo proponen es porque piensan que van a tener los votos. Esto me lo decías vos en la previa con toda razón. Bueno, el senador Mayans, presidente del bloque kirchnerista en el Senado, dijo, y sí, lo podemos conversar. De manera que yo no escuché ninguna crítica. En la casta por todo ahora se arregla, ¿no? ¿Te parece que en la casta todo se arregla? El kirchnerismo no criticó en absoluto. Ni siquiera veo a las muy destacadas senadoras kirchneristas como Juliana Di Tulio y varias otras que tendrían que estar reivindicando, por ejemplo, por qué no hay una mujer en la Corte Suprema. Aspecto que el personaje del hijo es tan nefasto que ha sacado de lugar hasta eso, que en realidad la nominación tendría que haber sido para 2 mujeres y no hay ninguna. Bueno, veamos. Ahora, yo tampoco vi, con esto cierro, que el Comité Nacional del Radicalismo... Dos varones y porteños, además. 2 varones porteños, exacto. 2 varones porteños. Más casta no hay. Y el radicalismo se opuso, yo no lo escuché, por ahí me lo perdí. El PRO se opuso, María Eugenia Talerico, hay que destacarlo. Algunas personas individualmente, pero... Sí, está circulando un video de Talerico que es muy bueno. Muy fuerte, muy bueno. Bueno, pero Carlos Pañi otra vez, Fernández Díaz, Hugo Alconada Amón, hacen una relación tan detallada de los vínculos con nombre y apellido del hijo, que incluyen a todos los partidos que han estado en el gobierno en los últimos años, que uno supone que alguno de ellos debería estar contestando, ¿no? Yo no había ninguno que conteste. Muy oscuro. En fin. Nos quedamos en silencio. Claro, porque uno se queda pensando en los entretelones de la política y en todas aquellas cuestiones, ¿no? Como la imagen del iceberg, que lo que uno ve no solamente no es todo lo que pasa, sino que lo que verdaderamente está sucediendo está debajo del nivel de la superficie, ¿no? Es así. Es muy fuerte el desconcierto de la ciudadanía cuando lo que está sucediendo no se explica, no hay forma de entenderlo y nadie lo toma el guante y dice lo que está sucediendo es esto, ¿no? Es decir, hay una crítica más hacia la persona y a la trayectoria de la persona, a poder entender el tablero de ajedrez, quién está jugando qué, quién está representando qué intereses, ¿no? Sí. Y el nivel de aceptación o popularidad de Milei no baja del 56%, que tiene que ver con la cantidad de votos además que obtuvo. Y lo que podemos ver es que la gente no expresa, salvo algunos sectores profesionales, preocupación por esto de la nueva posible integración de la Corte. Pero lo que la gente sí quiere y cree que Milei le puede ofrecer es el volver o vivir, más que volver, vivir una vida normal. Claro, lo que pasa es que me parece que también estamos cada vez más lejos, ¿no? Hoy yo venía escuchando justamente los comentarios de especialistas sobre estas nuevas disposiciones en materia previsional. Algo que me impresionó es que escuché 4 especialistas diciendo no se entiende por qué hicieron algo tan confuso, tan complicado, tan contradictorio. El ministro dijo una cosa, la resolución que fija los aumentos dice otra, el vocero presidencial dice otra. Parecería como que realmente están tratando de tapar y complicar todo para no explicarle que en realidad lo que le están comiendo es un 20 o un 30% del ingreso del jubilado
cuando en junio se actualice, porque claro, antes mucho más. 34% es el número, el último número, ¿no?, de lo que le están comiendo, digamos. Esto es terrible, y todos sabemos que la inflación produce ese fenómeno. Lo que ayer eran 100, hoy son al mes siguiente 115. Entonces, si vos seguís teniendo 100 o tenés 102, tenés menos que antes. Es bastante obvio, Sí, ¿no? pero también hay algunos que dicen que el índice de inflación se está acercando a un dígito, no 2 dígitos, y que eso va a ser un impacto favorable muy fuerte. Mirá, ojalá se acercara a cero. La verdad que para todos sería muchísimo mejor. Pero por más reprimida que haya estado en el gobierno anterior, que sin duda lo estuvo, y sin hablar de las enormes responsabilidades del gobierno anterior, yo me acuerdo que la cifra máxima que hubo el año pasado creo que fue el 12% antes de diciembre. Es decir que, en definitiva, también hubo mayoría de meses de un dígito. El problema es cómo se equiparan los ingresos, ¿no? Bueno, pero había... No, sobre todo, Alejandro, yo miraba hoy la televisión donde mostraban prácticamente todos los canales la comparación entre la fórmula que están proponiendo con el DNU y qué va a pasar y por qué ellos consideran que es favorable a los jubilados, etcétera. Pero lo que es desconcertante y de una tristeza infinita me daba a mí es ver las cifras. Cuando Terrible. te ponen que con 60.000 el bono de no sé qué, el bono de no sé cuántos llegan a 204.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Y todo el mundo con cara de piedra hablando como si estuvieran hablando de que cobramos 2 millones, ¿no? Es como un delirio. Las cifras están por debajo de la línea de la pobreza. Sobre si están todo, hablando de una canasta básica de 500.000. No sé, yo fíjate realmente que, no entiendo. Fíjate que en paralelo, no sé a ustedes, pero recién estaba haciendo la cuenta. Mi prepaga médica, que tengo la suerte de poder pagar, se multiplicó por 4 desde diciembre hasta ahora. Lo mismo digo, bueno, y seguramente es distinta. Y si alguien necesita una prepaga, son las personas mayores, ¿no? Pero por bueno, 4. ponele prepaga, alimento. No, olvídate, remedio. Mercedes, con la prepaga eso? ya está, no queda nada. Entonces, bueno, ahí va. Yo digo, hay una cuestión como de, ¿cómo puedo decir? No sé si es perversión política, pero no se puede entender cómo hablan de esas cifras sin que se les caiga la cara de vergüenza. Bueno, escuché también un comentario que yo no vi un video en YouTube o en TikTok o qué sé yo. El presidente fue a ver un espectáculo de un imitador de Sandro el viernes. Cosa que por supuesto tiene todo el derecho del mundo, fue con su novia, con Fátima. Aparentemente hubo muchísimos silbidos y reprobaciones en el teatro que tenían que ver con una celebración así muy efusiva del recital y cantar las partes de los temas, Dame Fuego sobre todo, hermosos temas. Bueno, a mí me parecen temas muy muy lindos. Sandro era un personaje muy especial, pero como que decían, el contraste fue entre la realidad y esa actitud de celebración, ¿no? Qué sé yo, hay que ver cómo sigue. Marta, no nos podemos dejar de detener unos minutos en esta fecha tan especial, y yo te digo que abras vos el análisis, y recuerdo una reflexión tuya de varias veces. No tendría que ser ciertamente feriado el 24 de marzo, ¿no? Seguramente, porque el feriado la gente dice, bueno, vamos a hacer un asadito, salimos, hacemos una reunión, y lo que debería ser es una fecha para la reflexión, para la memoria, esto que cantaba León Gieco, ¿no? Y debo decir, en algunas escuelas me enteré, incluso vi el video que una escuela privada, no pública, le preparó con los niños para el acto que se hizo el viernes, y me pareció interesante porque llevaron a la escuela a un periodista deportivo para que les hablara del Mundial del 78. Mira qué bien. Llevaron a un juez para que les contara qué son los delitos de lesa humanidad,
Y después hay imágenes de los chicos recorriendo el Parque de la Memoria con sus maestros y los maestros que le van explicando de qué se trata eso. Eso es muy bueno. Eso lo podríamos poner en el derecho, ¿no? Sí. Yo del lado también del derecho pondría la impresionante manifestación popular de ayer, más allá de algunos contenidos, de algunos discursos lamentables o de exageraciones, pero todo indica que la de ayer fue la concentración más grande en muchos años en Plaza de Mayo. Yo no sé si lo pondría del derecho o del revés, porque creo que se distorsionaron a partir de algunas consignas, incluso hasta el número que ha pasado, el número de si son 30.000 o 8.000, no, eso me etcétera, parece totalmente pero irrelevante. Que ha pasado a frivolizarse y las peleas totalmente. Son por ver cuántos fueron, ¿no? Pero fue mucha gente por su cuenta ayer. Yo creo que ese es un dato notable y tiene que ver en paralelo con lo que para mí es el revés, que es esta actitud del gobierno de no decir una palabra sobre el terrorismo de Estado, no decir una palabra sobre lo que está probado y condenado por la justicia en la Argentina, que son los crímenes de lesa humanidad, y introducir otra cuestión que es totalmente legítimo discutir, que incluso alguna vez lo hemos dicho en el programa. Yo personalmente creo que los crímenes de los grupos guerrilleros en la década del 70 tuvieron mucho que ver con que pudiera llegar la dictadura y pasar a el horror que pasó, pero no tiene nada que ver con el 24 de marzo, ese video que pasaron, absolutamente nada que ver. Exactamente. Bueno, hay un comentario de Graciela Fernández Meijide, muy crítico sobre ese video de Memoria Completa, que ¿quién en este momento de cualquiera de los lados de la grieta está esgrimiendo una memoria completa? Creo que de uno y de otro lado se olvidan cosas, pero lo importante de esto es que se vivió una etapa nefasta con desapariciones, reconocimiento de torturas, un plan estratégico, sistemático. ¿Tenemos algo para pasar? Tenemos algo que nos pone la piel de gallina, lo escuchamos. Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas. Bueno, realmente nos pone la piel de gallina, ¿no? Recordar esos tiempos. Es clarísimo, los planes previstos, estaba todo planificado, sistematizado y abrieron las puertas del horror. Y ¿sabés qué? Agrego un detalle que no se menciona en estos días. Si se habla de memoria completa, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que así se llamaba, asesinó cerca de 1.100 personas en 2 años, entre el 74 y el 76, y desapareció el día del golpe. Era una organización criminal paraestatal que organizó el tristemente célebre, José López Rega, ministro de Perón y de Isabel Perón. Y eso tampoco se dice. El primer atentado que la AAA se adjudicó fue al senador Hipólito Solari Irigoyen, que le hicieron volar el auto por poquísimo. No se murió. Se murió, no lo mataron. Sí. Bueno, Mercedes, te queda el cierre, dale, apúrate lo que vas a decir. Para la gente joven que escucha, que no sabe qué estamos hablando, ni quiénes son todos estos personajes, nada más que una imagen que me vino en el momento que escuché esa voz y ese tipo de comunicados que eran permanentes, estar en la calle y tener que bajar del auto con el padre de mis chicos, yo embarazada,
y no tenías nada para pelar. Si te llegaban a encontrar no sé qué o a confundirse, te mataban, o porque tenías el pelo largo o barba, te paraban. Era una cuestión como una sensación de terror que me paralicé cuando escuché ese comunicado. Realmente lo que vivimos fue algo espeluznante. Eso fue, se nos termina el programa, pero dejamos ese mensaje. La memoria es absolutamente significativa y es eso, es una jornada de reflexión y seguiremos hablando del tema en programas futuros. Sí, claro, sí, claro. Un abrazo para todos, hasta la semana.